primero como algunos aprendizajes que hemos tenido nosotros como universidad en el marco del propósito de esta red, que es el propósito del trabajo de la construcción de valor en conexión con la sociedad, en la conexión con los grandes retos que la sociedad hoy tiene y claramente retos que tienen todo que ver con el rol de la academia trabajando en conexión con los problemas de la sociedad. Nosotros en los últimos, digamos, yo creo que la pandemia a todos nos tuvo que haber generado unas nuevas reflexiones. Estamos sintiendo un cambio de paradigma en el mundo. No podríamos decir que es una época de muchos cambios, sino más bien que es un cambio de época y que ese cambio de época representa un nuevo paradigma. Esto claramente es un reto para nosotros como organizaciones del conocimiento, universidades, centros de pensamiento, organizaciones que trabajan en temas de educación, la Cámara de Comercio, por ejemplo, que integra ese saber y esa cosa tan bella que hay entre conectar con el mundo de las empresas, pero también desde un saber y una posición fuerte de conocimiento y de academia. Entonces, claramente, todas estas organizaciones que lo que compartimos es que trabajamos por el conocimiento y la generación de conocimiento permanentemente, y hay un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma se aceleró con la pandemia. La pandemia desnudó muchísimas cosas. La pandemia desnudó en la educación un montón de debilidades que podíamos tener. También nos está haciendo reinventar en un montón de cosas. Estamos reinventándonos en lo económico, reinventándonos en lo académico, en muchas áreas. Y en ese sentido quiero como compartirles, nosotros como universidad que vivimos, hemos vivido en los últimos 2 años en el marco de esta reflexión alrededor digamos, de estos aprendizajes. Lo primero es la importancia de nuestros proyectos educativos y científicos como universidades. La investigación, la capacidad que tenemos de generación de valor y de conocimiento, y claramente una conexión que no se desprende, que es ciencia y cultura, ciencia y humanismo, y que eso es el valor lo que generamos a la hora de construir agendas de conocimiento para el mundo. Lo segundo es que nos ha tocado resignificar muchísimo nuestro ADN, particularmente como universidad, en un origen. Nosotros nacemos como una universidad que da respuesta desde el empresariado en su momento para los momentos de la región. Hace 62 años, pues cuando la universidad tiene origen, lo tiene dándole respuesta a problemas de ese momento, un momento de la industrialización, un momento de activación en la región importante que está buscando nuevos liderazgos. Y eso, sin duda, ha significado que este ADN es un ADN que nos genera cierta plasticidad y es siempre en conexión con el mundo, con la sociedad y con los problemas. Por eso hoy, digamos que parte de la gran tarea nuestra y por eso esta red nos genera tanto valor, porque aquí aprendemos, nos permite también fortalecernos y también contribuir desde quienes somos y lo que sabemos en una tarea que es parte de nuestro ser y de nuestro hacer, que es exactamente cuál, el estar conectados con los problemas concretos de las organizaciones que contribuyen a la sociedad. Es decir, esta universidad nació respondiéndole a organizaciones empresariales, posteriormente empezó a conectarse mucho con el mundo de las organizaciones públicas, hoy con el mundo de los emprendimientos de alto impacto, y en ese gran esquema, a través de 5 escuelas que son el hacer de nuestra universidad, tratar de atender a través del saber y el conocimiento aplicado a cómo contribuir en el fortalecimiento de sus sistemas. Y las preguntas que nos introduce esta red para nosotros tienen todo el sentido y todo el valor, porque claramente nos ponen a pensar en consistencia con la sostenibilidad, en consistencia con los grandes retos que el empresariado y que la sociedad en general nos está poniendo sobre la mesa y que nos obliga a nosotros a trabajar desde la formación, también desde la investigación, también desde el ejercicio de saber aplicado concreto a la solución de problemas. Y bueno, en ese sentido, yo lo que quisiera como dejarles en esta reflexión como universidad
es la profunda tarea que nos corresponde a nosotros. Yo les voy a compartir algo. Algunos de ustedes de la red hacen parte de un trabajo que estamos haciendo 6 universidades del país alrededor de Tenemos que hablar Colombia, que es una iniciativa preguntando alrededor de Colombia cuáles son digamos, los temas que usted cambiaría, mejoraría o mantendría en el país. Y quiero decirles que de 4.700 personas que participaron en estas conversaciones acompañadas académicamente, pues muy trabajadas para poder sintonizarnos mucho más en los resultados de las mismas. Debo decirles que el tema que apareció en primer lugar fue el de la educación. La mayoría de los colombianos que participaron de estas conversaciones le entregaron a la educación la herramienta de transformación social. Pero además una cosa muy importante, cuando se les preguntaba que quiénes creían ustedes que debían ser los actores que generaran los cambios y la transformación en los temas de educación, aparecieron la academia, también aparecieron las empresas en ese grupo de agentes de cambio social. Y lo bueno de esto es que cuando decían que creían que el cambio social lo generaría el gobierno, la política, tal, se les preguntaba si confiaban en que esos cambios iban a generar y la respuesta era no. Pero cuando hablaban de la empresa o cuando hablaban de la academia o cuando hablaban de la educación superior o hablaban de las universidades y se les preguntaba si confiaban en que lo iban a en que estas organizaciones podían generar esos cambios, esa mejora, la respuesta era sí. Eso cuando uno lo ve y en los análisis que hemos venido haciendo, es un llamado de responsabilidad para todos nosotros, porque básicamente lo que la sociedad colombiana nos está diciendo es que son conscientes de que hay una gran cantidad de reformas y de cambios que se tienen que hacer en el país. Son conscientes de que esos cambios en el país deben hacerse mediante la institucionalidad. O sea, hay una lectura de respeto, a pesar de que pueda haber desconfianza en la política, de todas maneras se cree en la institucionalidad como el camino para hacer ese ejercicio, pero además de tener ese elemento, lo que nos están diciendo es que encuentran una profunda responsabilidad en las organizaciones que generan conocimiento y que tienen conexión con los problemas de la sociedad alrededor de los temas de confianza, y nos aparecía una profunda confianza en las universidades en el ámbito de la transformación y del cambio social. Entonces yo simplemente quiero que entendamos que el ejercicio que hacemos nosotros como red académica de valor y de construcción de conocimiento en temas tan relevantes como la sostenibilidad, como el acompañamiento y la conexión entre la educación, la academia y el empresariado, cada vez se vuelven más importantes para el país, porque hay además un acto de responsabilidad y de convocatoria de los colombianos alrededor de que nosotros podamos dar un paso más allá, no solo en la formación y en la reflexión de la educación, sino verdaderamente en poder facilitar que ella sea una transformadora de sociedad, y la transformación se habilita en escenarios muy concretos, que es justamente en el escenario de los retos y de los problemas que se nos ponen sobre la mesa y que hacen que nosotros tengamos que tensionar, que finalmente la tensión, el conocimiento es una tensión creativa, y en esa tensión creativa pues construir plataformas de transformación de sociedad. Y yo siento que esta red tiene esa capacidad, que es para nosotros más importante que nunca poder construir conocimiento juntos, pero sobre todo ponernos unos retos muy concretos, y que a partir de esos desafíos y esos retos nosotros podamos afinar muchísimo más nuestras capacidades entre academia y empresa, y poder construir plataformas de intervención mucho más fuerte. A las personas que decidieron conversar sobre lo que querían mantener en el país aparecieron 3 cosas no menores. Una era la Constitución, lo cual es un muy buen símbolo de que los colombianos creen todavía profundamente en su Constitución y en la implementación de la misma.
pero dos no menores. Uno es la biodiversidad y otro es la cultura, la identidad colombiana. Y eso son elementos sobre los cuales nosotros también deberíamos tejer, porque eso claramente nos da mucha esperanza de futuro, porque todavía tenemos un país que cree y confía en su arraigo y en lo profundo de lo que la constituye, no solo en términos de ley como constitución, sino en términos culturales como identidad y en términos territoriales como biodiversidad. Y esos elementos, sumados a un gran deseo de entender que la educación es un eje transformador, pues nos pueden generar elementos muy importantes que son input o insumos que pueden ser interesantes para nosotros en el trabajo que hacemos finalmente dentro de la red.